no hay aborto legal, y el día de hoy justamente se quiso, a través de un proyecto de ley, aprobar este tipo de aborto en nuestro país, que en realidad es una legalización camuflada, porque se pretende, mediante este tipo de proyecto, evitar, ¿no?, omitir la denuncia al violador. Así que este proyecto fue aplastado terriblemente en la Comisión de Justicia. Solo tuvo 2 votos a favor y el resto en contra. Gracias a Dios por eso. Así que el día de hoy ha sido ya descartado el aborto en nuestro país. No se verá hasta una próxima legislatura si es que alguien se atreve nuevamente a ponerlo. Pero este Congreso peruano ha demostrado ser un Congreso pro vida para la gloria de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes, bendiciones a todos. Sé que están un poco cansados, miro a varios que están preparándose para el Mundial. Estaba ahí atrás y miraba a varios ya preparándose a meter goles de cabeza a partir del próximo domingo. Así que les voy a pedir que se pongan de pie antes de iniciar este panel. Estírese un poquito, pero parece todo, ¿verdad? Sin excepción. Y me dicen allá los hondureños que mejor den una vueltecita, así que demos una vueltecita a todos. Ahora dele la mano al que está en la par y dígale: no nos vamos a dormir al final de la tarde. Hoy se puede sentar. Buenas tardes. Para nosotros un honor desde Honduras acompañarlos en este foro. Somos parte desde el 2018 del Congreso Iberoamericano de la Vida y la Familia, y hoy nos encontramos una buena delegación desde Honduras, diputados, andamos 9 congresistas, que le pido que me le den un aplauso a los compañeros que están por allá atrás. Y hoy nos toca hablar y escuchar a nuestros panelistas sobre el tema de libertad religiosa, derecho a la libertad religiosa. Históricamente Latinoamérica era uno de los continentes que mayor y más respeto se tenía y no se vulneraba la libertad religiosa en cada uno de nuestros países de Latinoamérica. Pero hemos visto que eso ha cambiado estos últimos años. Hemos visto que estos gobiernos que han venido ganando estas últimas elecciones en Latinoamérica, que son gobiernos de izquierda, socialistas, con otro tipo de ideologías, miembros del Foro de Sao Paulo, han venido a cambiar y a vulnerar el derecho a la libertad religiosa en nuestros países. Y hemos visto casos en Latinoamérica sin precedentes. El de Nicaragua, estos últimos tiempos. Cómo han perseguido a la Iglesia Católica, cómo han cerrado Iglesia Católica, cómo los han sacado a padres, a sacerdotes dando misa en la iglesia. Y la verdad es lamentable escuchar altos jerarcas de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, llamarse al silencio. Y no han sido capaces de decir que es una represión contra la Iglesia. Y no solo nos quedamos con eso. Hoy miramos en Latinoamérica que a Dios los han sacado de las aulas educativas, a Dios lo han sacado de los gobiernos, a Dios lo han sacado de las oficinas, a Dios los han sacado de los trabajos, y ahora a Dios lo quieren sacar hasta de las iglesias. Y eso no lo podemos permitir. En Honduras también tenemos un caso estos últimos meses. Tenemos un nuevo gobierno socialista de izquierda, tomó posesión en el mes de enero de este año. Y cuando estuvo la toma de posesión, en el acto de ceremonia inaugural en el estadio de la ciudad capital, no fue digno de hacer una oración ni por la iglesia evangélica ni católica. O sea, este gobierno inició sin ponerlo en las manos de Dios el 27 de enero de este año. Y terminó ese acto de ceremonia con algunos grupos haciendo algunos rituales, como de chamanes. Y hay un apóstol amigo de este congreso, como es el apóstol Roy Santos, que es conocido por muchos, hizo una comparecencia pública en Honduras, en una radioemisora, y en la cual señalaba que el gobierno había empezado mal poniendo en lado oscuro los intereses del país, y que no era lo correcto, y que era con chamanes que habían puesto el inicio de este gobierno. Fue denunciado a la fiscalía por ministros del gobierno. Y no seguimiento fiscal, una acusación penal contra el apóstol,
por manifestar ese tipo de acción por el delito de discriminación contra grupos indígenas. Tuvo su audiencia inicial hace 2 semanas y obtuvo el sobreseimiento definitivo, o sea, no tiene responsabilidad en los cargos. Pero ¿por qué lo menciono? Porque ese tipo de acciones tendría que unirnos a todos nosotros. Pero cuando pasan estas acciones, yo no miro a mucha gente, grupos, organizaciones, que alcen la voz sobre este tipo de atropello. Y nuestra reflexión es que tenemos que unirnos, tenemos que aprender de los malos, tenemos que aprender de los de izquierda, tenemos que aprender de los que luchan a favor del aborto, a favor de este tipo de ideologías de gente. Ellos son unidos. ¿Y por qué nosotros, si somos mayoría, no podemos dar el ejemplo y demostrar que aquí está la verdadera fuerza? Y que aquí están los hombres y mujeres que queremos lo mejor para nuestras naciones, para nuestra familia, para nuestros hijos y para la futura generación. Y aquí nos tenemos que ir empoderados todos. Así que hoy tenemos el honor de poder compartir con compañeros congresistas de Guatemala, de Perú, y estaríamos iniciando para que nos puedan compartir su experiencia, los retos, los desafíos, cómo se encuentran en cada uno de esos países con el tema de libertad religiosa, qué van a promover, qué pueden impulsar, cómo pueden ayudar a blindar de que no existan estos atropellos que ya estamos viviendo en Latinoamérica, que no lo podamos ver en Perú, que no lo miremos en Guatemala, y hoy compartir desde Sudáfrica, que nos va a dar otra perspectiva desde otro continente distinto a nuestra cultura, también poder aprender de ellos. Así que en este momento recibimos al vicepresidente de la Cámara de Perú, Alejandro Muñante, compañero diputado. Así que tiene el espacio 7 minutos, lo recibimos con un aplauso y le ponemos el cronómetro, 7 minutos. Así que a los 7 minutos me voy a parar, compañero, no es que le quiera evitar, pero para respetar los tiempos. Bien, muchas gracias. La lucha por la libertad religiosa en nuestro país ha sido una lucha muy ardua. En el 2016 se instauró la ideología de género en el currículo escolar de educación. Cuando eso sucedió, nosotros nos levantamos con un grupo de abogados, formamos una red de abogados por la defensa de la familia RENAFAM en el Perú, y junto con ello nació el colectivo ciudadano Con Mis Hijos No Te Metas, que volcó a las calles a más de 1 millón de personas defendiendo el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y creencias. Pero no contentos con ello, el gobierno de ese entonces emitió un decreto legislativo, el 1323, que modificó el delito de discriminación e incorporó las causales de protección como identidad de género y orientación sexual, que no eran parte de nuestra legislación peruana. En nuestro país no existe la ley de identidad de género, pero ya estaba colocado como una causal de protección del delito de discriminación. Entonces nosotros evidentemente tuvimos que luchar contra eso. Existieron personas, incluso mandados por el propio gobierno, que llegaban a las iglesias y escuchaban el mensaje, tergiversaban el mensaje del pastor de la iglesia, editaban el audio y con ayuda de algunos medios de comunicación bastante progresistas, ¿no? Difundían la falsa noticia de que el pastor estaba mandando a matar lesbianas, a matar homosexuales. Eso, querido hermano líder que aquí me escucha, fue un golpe muy fuerte para la libertad religiosa en nuestro país. Sin embargo, hicimos todo el trabajo arduo desde las calles. Se juntó más de 1 millón de firmas y se llevaron al Congreso peruano de ese entonces para poder buscar la derogación de este decreto legislativo 1323. Finalmente, el Congreso de ese entonces, allá en el año 2016-17, derogó ese decreto legislativo, pero el presidente observó la derogación y se lo devolvió al Congreso de la República. Y ahí estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta que en este Congreso, donde actualmente yo lo conformo, pedimos el desarchivamiento de esta derogación para que el Pleno del Congreso finalmente termine por liquidar este proyecto mordaza contra la libertad de los peruanos, contra la libertad de expresión, contra la libertad religiosa en nuestro país. También
lamentablemente perdimos una batalla judicial contra la ideología de género. Cuando se incorporó en el enfoque de género, que es justamente una ideología en el currículo escolar, esto fue llevado hacia los tribunales, ¿no? Por un colectivo de padres de familia. Sin embargo, la Corte Suprema de mi país declaró de que la ideología de género era parte de la enseñanza de los derechos humanos. Nada más falso que eso. Como habíamos perdido esa batalla judicial, pero no perdimos la calle, tampoco perdimos la razón, ¿no es cierto? Fuimos y seguimos luchando contra esta ideología, y finalmente en este Congreso, donde actualmente soy su vicepresidente, logramos aprobar una ley muy importante, la Ley 904, que permite la participación activa de los padres de familia en la formulación de los contenidos educativos. Es decir, le dimos a los padres la herramienta que ellos necesitaban para poder observar los contenidos, para poder sugerir mejoras en los contenidos educativos. En el año 2018, en mi país se descubrió todo un escándalo. Había libros que el Ministerio de Educación había repartido a los colegios nacionales, y dentro de estos libros dirigidos a chicos de 12 y 13 años habían incorporado unos links con contenido sexual inapropiado. Estos links llevaban a los chicos a una página extranjera donde les enseñaban explícitamente sobre el sexo grupal, el sexo homosexual, el sexo contra natura y diferentes tipos de sexos. Esto realmente suscitó todo un escándalo, que las autoridades en ese entonces pidieron perdón, dijeron que iban a encontrar a los responsables. Hasta el día de hoy no sucede eso. Y eso le enseñó a los peruanos que el hacer o elaborar una educación sexual fuera de los padres de familia, ¿no? Proscribiendo a los padres de familia, era sumamente peligroso. Cuando se denunció este hecho, las ONGs feministas que defienden la incorporación del enfoque de género dijeron que la enseñanza del sexo contra natura era parte de la enseñanza con enfoque de género. Nosotros evidenciamos esa agenda perversa en nuestro país, y eso ayudó a que este Congreso en este año aprobemos esta ley tan importante como la 904. Obviamente se opuso la UNESCO, se opuso la ONU, se opuso la OEA, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de la Mujer, los medios de comunicación, todos nos dieron de alma. Sin embargo, allí nosotros estuvimos al pie del cañón, incluso hasta convocamos a los padres de familia para que salgan a marchar en favor de este proyecto de ley. Y finalmente, hoy es ley en nuestro país y estamos esperando simplemente su reglamentación. Esa es parte justamente de la libertad religiosa. Una de las facultades de la libertad religiosa como derecho humano es que el padre de familia pueda, sin ningún tipo de interrupción, trasladar a sus hijos sus creencias y convicciones. Eso está reconocido en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Nosotros no les estamos dando a los padres ningún tipo de privilegio. Simplemente estamos materializando un derecho humano. Así lo entendieron los congresistas que en ese momento estábamos debatiendo este proyecto 904. Les enseñamos que las ONGs internacionales estaban lucrando con la educación sexual de nuestros chicos. En la selva de mi país estaban repartiendo manuales donde textualmente decía: las niñas tienen el derecho a tener relaciones sexuales plenas y placenteras, independientemente si quieren tener hijos o no. Eso que le estoy diciendo lo decía textualmente un manual de educación sexual dirigido a adolescentes en nuestro país. Eso lo evidenciamos en el pleno del Congreso. Y finalmente se les dijo, se les emplazó a los congresistas: o están del lado de los padres de familia, o están del lado de las ONGs que quieren introducir este tipo de enseñanzas. Así que gracias a Dios esta ley es hoy una realidad, y así estamos luchando poco a poco por la defensa de la libertad religiosa. Y por último quiero comentarles sobre la censura que me pusieron como tercer vicepresidente del Congreso de la República, justamente una de las travesuras que hicimos con Aarón Lara ahí en el Congreso peruano, ¿no? Después de haber hecho una conferencia de prensa antes que se inicie la Asamblea General de la OEA en mi país, hicimos pasar un camioncito, ¿no?, que decía
a la mujer la define la biología y no una ideología, ¿es cierto? La mujer la define la biología, no una ideología, y por eso finalmente, ¿no? Ellos se fueron tranquilos, mis amigos, pero me dejaron la censura a los congresistas progresistas, ¿no? Y finalmente tuve que defender la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia en mi país en ese pleno. Me sirvió muchísimo porque pude evidenciar el totalitarismo con la que se mueve esta gente en pos de una ideología perversa. Finalmente la censura en mi contra no prosperó y lo que hicimos más bien es hermanar muchísimo más al pueblo cristiano en mi país. Muchísimas gracias. Esto de moderador no es fácil, para llevarle el tiempo y ponerse de pie para que corten los compañeros, así que entiendo a Aarón, a Chica, a Nadia y a los demás compañeros. Así que hoy tenemos el honor de tener desde Sudáfrica a Peter de Nijker, que también podrá compartir su experiencia desde Sudáfrica, ver la perspectiva, ver su cultura, ver el tema de libertad religiosa desde aquel país, porque es una óptica diferente a la nuestra en Latinoamérica, así que hoy tenemos el honor de escucharlo. Bienvenido y lo recibimos con un aplauso.